Soy José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción y el que llevaba el procedimiento de Marina Isla de Valdecañas. El procedimiento lo iniciamos en el año 2007 frente a la declaración de, a la aprobación del PIR, del Proyecto de Interés Regional, que hizo la Junta de Extremadura, donde a su vez impugnaron la declaración de utilidad pública que es el que le daba el gobierno de Extremadura al proyecto, y la declaración de impacto, la evaluación ambiental que se había realizado. Procedimiento donde se personaron la promotora, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos a través de la Diputación Provincial de Cáceres, y terminó con una sentencia estimatoria de nuestra demanda donde se declaraba la nulidad del proyecto y obligaba a la restitución de los terrenos al estado anterior. ¿Qué cuestiones interesantes tenía la sentencia? En principio planteaba la falta de motivación, que era una de las cosas que habíamos alegado incluso antes de llegar a interponer la demanda. Desde Ecologistas en Acción lo había planteado Ecologistas en Acción Extremadura. Era la falta de justificación de la utilidad pública de un proyecto urbanístico, ¿no? Y la sentencia en ese sentido nos daba la razón, diciendo que la única utilidad que tenía el proyecto era el beneficio que iba a tener, pues, o sea, que era un proyecto urbanístico, que sí que se habían utilizado elementos como los hoteles y tal, pero que la justificación con la que se planteaba, o sea, o con la que se llegó a declarar de utilidad pública el proyecto, pues que realmente pues se acercaba a una actuación arbitraria, ¿no? de la administración. También cuestionaba la incompatibilidad de la clasificación y la protección que tenían esos suelos, en cuanto que estaban dentro de un espacio protegido y eran suelos no urbanizables, con una transformación urbanística como la que se había aprobado. Y en tercer lugar, así como a grandes rasgos, cuestionaba el cómo se había hecho la evaluación ambiental, en cuanto que no se habían estudiado las otras alternativas, es decir, que se podía haber realizado un proyecto urbanístico de esas mismas características en un sitio no protegido, ¿no? Entonces no se valoraba ningún tipo de alternativa. Ese era el suelo que tenía el promotor, era donde tenía el negocio planteado y tenía que ir ahí, aunque fuese un sitio protegido. Bueno, pues tras esa sentencia recurrieron tanto la Junta, las tres partes, ¿no?, contrarias que teníamos en el procedimiento, recurrieron ante el Tribunal Supremo, la promotora, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, y pues bueno, años después, en el 2014, el Tribunal Supremo desestimó los recursos que habían presentado, dándonos la razón. Incluso iba más allá, planteando, porque paralelamente al procedimiento judicial, la Asamblea de Extremadura pretendió, entendemos que nosotros, que de una forma inconstitucional, legalizar el proyecto modificando la ley del suelo. Es decir, se cambiaba una ley del suelo, ¿no?, de ámbito general, para legalizar un proyecto particular y permitir, no solo permitir ese proyecto particular, sino encima contradecir una sentencia judicial, ¿no?, que era un poco, de hecho, la propia exposición de la ley, la exposición de motivos de la ley, venía a señalar que venía a aclarar a los tribunales el cómo tenían que interpretar la ley, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que la función de interpretar la ley es de los tribunales, y en ese sentido, bueno, pues nos personamos posteriormente. Todos estos intentos, esta resistencia a la administración a cumplir la sentencia, pues nos obligó a irnos personando en las distintas modificaciones legales y los distintos actos para homologar el proyecto a medida que íbamos consiguiendo las sentencias estimatorias. Como he dicho, el Supremo estimó y vino a plantear que la absoluta incompatibilidad, aunque también había habido una modificación de la ley del suelo que también se alegaba de estatal, que solo se pueden transformar los espacios para mantener la conservación del espacio natural. Entonces, ¿en qué situación llegamos? Pues llegamos que tenemos una sentencia ya firme del Tribunal Supremo, y la legislación contencioso administrativo de este país pues permite a las administraciones inejecutar o plantear un incidente que se llama un procedimiento para no llevar a cabo
las ejecuciones de sentencia, que sobre todo se desarrolla en materia urbanística. ¿Cuándo se produce esto? Pues cuando, por ejemplo, cuando se ha podido homologar ese planeamiento, se ha podido subsanar los fallos, o cuando, bueno, pues no sé. Entonces, ¿qué planteó posteriormente la Junta de Extremadura? Bueno, pues planteó una imposibilidad de ejecutar la sentencia legal, diciendo, oiga, esto yo ya lo he legalizado, pero sin embargo eso está recurrido y vamos, entendemos que con visos de prosperar nuestra demanda, una modificación legal y un procedimiento de homologación que lo que pretende precisamente es impedir el cumplimiento de una sentencia judicial. Y también alegó una serie de razones de imposibilidad material de ejecutar esa sentencia. ¿Y cuáles eran esas razones? Pues bueno, pues algunas eran bastante peregrinas. Era que el espacio estaba mejor conservado ahora que antes, ¿no? Claro, que decían... venía a decir, bueno, pues que se había mejorado, que se habían sembrado árboles, que no sé cuánto, cuando la realidad es que estamos en un espacio que se ha antropizado, o sea, que de ser un espacio que era natural, ahora mismo lo que es un espacio absolutamente urbanizado, con vías, con sistemas de abastecimiento, con tendidos eléctricos y con uso, o sea, con población que está generando un impacto. También planteo el daño económico que supondría la demolición para el espacio. Creemos que ese argumento lo pudimos desmontar con un informe que nos hizo la universidad, un departamento de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, en el sentido de que llegaban a poner como empleos relacionados con esto una fábrica de industrias cárnicas que se dedica a venderle carne ahora mismo al supermercado Lidl, o sea que planteaban unos empleos que poco o nada tenían que ver con el proyecto urbanístico, en esa lógica de criminalizarnos a los ecologistas de que estamos en contra del empleo. No estamos en contra del empleo y lo acreditamos desde que se construyó Valdecañas, por ejemplo en el municipio de Berrocal-Lejo, lejos de mejorarse la situación de empleo, ha empeorado. O sea que muchas veces estos proyectos ni siquiera suponen desarrollo y que el único beneficio pues, que generan al final es pues, de quien se lucra con estos proyectos, que ha sido el promotor. Bueno, entonces esa fue otra de las causas que planteó. Otra era el impacto de la demolición, ¿no? Que ahí sí que bueno, es innegable que hay relativo impacto de la demolición, igual que lo hay de la construcción, pero incluso llegaban a plantearse una necesidad de evaluar la huella, las emisiones que iba a producir la demolición, que extrañamente no se hizo esa evaluación de las emisiones de CO2 que iba a suponer la construcción y el uso y el transporte para ir a la urbanización. Con eso hicimos un pequeño informe y bueno, son argumentos que creemos que están totalmente desmontados, ¿no? Y que ni siquiera el tribunal ha pretendido valorar, pero sí el tribunal ha admitido la posibilidad de que el proyecto no haya perjudicado el espacio protegido, ¿no? Que entendemos, bueno, que era la única vía que quedaba para poder justificar la legalidad del proyecto y llegar a no ejecutar esta sentencia. En ese sentido se ha solicitado un informe que lo está realizando el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y concretamente científicos de la Estación Biológica de Doñana. Este informe va a evaluar la realidad del espacio en lo referente a la avifauna durante un periodo de cría, o sea, un periodo de un año, entendemos aproximadamente. Luego la Junta aprobó un plan de uso y gestión de la cepa donde excluía esa área ya de dentro de la cepa, o sea, ya planteaba que era una zona, como era una zona transformada, o sea, que al final es una maraña y un poco de frente a la administración. Y entonces, bueno, en la actualidad estamos a la espera de ese informe. Nosotros entendemos que con independencia de ese informe, la clasificación de sentir, o sea, es contraria a la ley estatal del suelo, la clasificación que se hizo y por tanto, con independencia de ese informe que estimamos o confiamos que va a ser, que va a evidenciar que obviamente una transformación del calado que ha tenido un proyecto urbanístico en medio de un espacio protegido, va a estimar que tiene un impacto ambiental, pero incluso en el supuesto de que ese informe que ha solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, determinados
grupos de aves que no se han visto o que la afección ha sido relativa, nosotros entendemos que la ley del suelo sigue exigiendo que las actuaciones en los espacios protegidos tienen que ir siempre encaminadas a conservar los espacios y nunca a utilizar con otros fines los espacios naturales, ¿no? Porque la realidad es que al final es una promoción urbanística de gente de un estatus social alto que se puede permitir el lujo de utilizar un espacio protegido que es de todos los ciudadanos para vivir en unas condiciones, pues entonces estamos perdiendo todos y están ganando unos pocos, ¿no? Y luego también entendemos que esa ejecución es necesaria y que además por la finalidad preventiva que tiene la ley. O sea, que la ley no solo tiene que tender a garantizar los bienes que protege, pero sino también evitar que se exija. Y si entramos en una dinámica como la del Estado español, en la que las sentencias urbanísticas nunca llegan a ejecutarse, la realidad es que nos encontramos que la legislación ambiental y la legislación urbanística en este país pues nunca se va a cumplir. O sea, ya es como decir, bueno, usted construya, que ya veremos lo que pasa. Usted construya donde sea, que ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que Valdecañas, igual que otros ejemplos como el Algarrobic o otras urbanizaciones que han sido declaradas ilegales, u otros proyectos públicos que han sido declarados ilegales, es fundamental que lleguemos a un espacio donde se pueda, igual que se ejecuta para el conjunto de la ciudadanía las sentencias, las tenemos que cumplir, pues que las administraciones públicas también tengan que cumplir esto. Y bueno, y luego otra cuestión que se planteaba ahí es el tema de los costes de la demolición, pero bueno, también nosotros, a través de una entidad que ha colaborado con Ecologistas en Acción, Nundo, el cómo minimizar tanto los impactos ambientales que tendría la de restitución de los terrenos, es decir, recuperar un espacio natural, ¿no? Que al final es de lo que se trata, y bueno, el cómo hacerlo con el menor impacto ambiental y con el menor coste económico posible. Y entendemos que en todo caso quien tendría que responder de esta realidad es quien se ha beneficiado. Y creemos que hay vías legales para ejecutar la demolición de Valdecañas sin, a su vez, generar costes indemnizatorios, porque cuando la totalidad de las ventas de la promoción urbanística se realizan después de la primera sentencia, donde ya se declaraba ilegal los suelos. Y a su vez la promotora, cubriéndose las espaldas, informó en el acto de la venta de los inmuebles a cambio de cederle determinados derechos contra la Junta de Extremadura en caso de que se llegase a ejecutar la sentencia, informó a todos los propietarios de que existía una sentencia que declaraba ya ilegal el proyecto urbanístico. Entonces, ahora mismo se nos han personado también los propietarios en el procedimiento, pero entendemos que en modo alguno se puede entender que estos son terceros de buena fe que establece la legislación. Y bueno, pues esa es un poco la situación actual del proyecto. También hay otra cuestión que es importante, es que entendemos que la propia declaración del PIR estableció unos plazos para edificar el proyecto, en caso de no ser cumplidos por el promotor urbanístico, la administración podría revocar la figura del PIR, o sea, podría desdecirse. Pasa que luego esto se ha ido complejizando pues con los planes generales que han aprobado los pueblos, informados por la propia Junta de Extremadura y bueno, y poco por las dinámicas de la promotora también, muchas veces, ¿no? en ayuntamientos pequeños, pues ha complejizado la ejecución, pero en principio entendemos que habiéndose, o sea, que siendo el PIR el marco normativo que ha permitido luego el desarrollo de los planes de ordenación urbana de los ayuntamientos, y no habiéndose cumplido los requisitos que legalmente se les establecía al promotor de finalización del proyecto urbanístico, bueno, hay parte del proyecto pues que la empresa quebró, que no se ha llegado a ejecutar, que no hubiese que indemnizar en modo alguno ni siquiera al promotor urbanístico por este proyecto. Otro de los procedimientos que hemos tenido que llevar desde Ecologistas en Acción es el cambio de usos que se hace de aprovechamientos urbanísticos, que se hace
en el segundo de los hoteles que no se ha llegado a construir, que está la estructura. Entonces, el promotor urbanístico le viene a plantear al ayuntamiento que, bueno, que ante la situación de crisis del mercado inmobiliario y tal, no va a poder terminar el proyecto del hotel, de construcción del hotel, y ese hotel fue el que se usó para justificar el proyecto, porque decían pues que iba el hotel spa, iba un centro médico de investigación en tema oncológico, o sea, se le daban ahí como dotaciones, un centro de convenciones, tal, y ese hotel no se construye, y el ayuntamiento autoriza el cambio de uso de ese espacio, que era lo que había justificado la declaración de utilidad pública, por apartamentos, ¿no? Con lo que de golpe tenemos otros usos, ¿no?, ahí metidos, y ha sido un nuevo procedimiento que entendemos que viene a contradecir el propio PIR y que evidencia que estos proyectos urbanísticos al final, por lo poderoso muchas veces que son los promotores urbanísticos y la capacidad que tienen de incidir y de hacer presión en las instituciones, sobre todo en instituciones pequeñas con los ayuntamientos, que muchas veces, y el caso del Gordo es uno de ellos, termina muy mal, bueno, pues o sea, la ley la hacen directamente muchas veces casi los promotores, ¿no? Y este caso concretamente de la conversión a apartamentos, el complejo hotelero, yo creo que es una evidencia de eso. Y luego, bueno, pues la situación de la urbanización actual pues que se hizo la primera fase, hay un hotel, hay unas 200 viviendas construidas, y el resto de fases pues están o sin construir o a medio construir. Y es algo que también nosotros, cuando inició el proyecto, informamos porque era justo cuando venía la crisis urbanística. Era evidente la dificultad de una promoción urbanística y el alto riesgo que suponía, y en ese sentido presentamos también un informe del procedimiento que venía a señalar lo que ha pasado con la promotora, que no iba a poder financiar y seguir financiando y manteniendo la situación de créditos, y por tanto pues ahora se encuentra en situación de suspensión de pagos, y bueno, una situación compleja, bueno, pues para todos, pero sobre todo para el interés general, como que para el medio ambiente y para el conjunto de los ciudadanos.